tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más, a esta serie de estudios proféticos de la palabra profética más segura. Hoy queremos entrar en el tema del reino, el reino premilenario, el reino de Cristo. Queremos entrar en el reino, Cristo y el trono de David. Las profecías que están tratando del trono de David. Pero antes de entrar más en el estudio, queremos tener un texto de meditación para la oración. Vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 680. Un texto de meditación. Dice aquí: los judíos esperaban al Mesías, pero él no vino como ellos habían predicho que vendría. Y si hubiera sido aceptado como el prometido, sus doctos maestros se hubiesen visto obligados a admitir que se habían equivocado. Estos dirigentes se habían separado de Dios, y Satanás obró en sus mentes para que rechazaran al Salvador. En vez de abandonar su orgullosa opinión, cerraron los ojos frente a todas las evidencias de que Él era el Mesías. Y no solamente rechazaron el mensaje de salvación ellos mismos, sino que endurecieron el corazón del pueblo contra Jesús. Su historia debe ser una amonestación solemne para nosotros. No esperemos nunca que cuando el Señor tenga luz para su pueblo, Satanás se quede tranquilo y no haga ningún esfuerzo para impedir que sea recibida. Él obrará en las mentes para despertar la desconfianza, los celos y la incredulidad. Cuidémonos de no rechazar la luz que Dios envía solo porque no llega en forma que nos complazca. Que la bendición de Dios no sea retirada de nosotros porque no conocemos el tiempo de nuestra visitación. Entonces el Espíritu de Profecía nos dice aquí que cuando Dios tiene luz para su pueblo, el enemigo no va a quedar con brazos cruzados. Él va a hacer todo en su poder para provocar incredulidad, celos, desconfianza. Entonces él dice que no debemos ser como los judíos. Debemos examinar todas las cosas según la ley y el testimonio, poniendo a un lado todo prejuicio. Meditando en estas palabras, vamos a invitar al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, porque es el Espíritu Santo que nos guía en toda la verdad. Querido Padre Celestial, santificado sea tu santo nombre. En este momento llegamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Perdona nuestros pecados, concédenos tu Espíritu Santo y bendice este estudio y las personas que escuchan, las personas que van a participar, y ayúdanos todos a morir al yo y exaltar el nombre de Cristo Jesús en el nombre bendito del Cordero. Amén. Amén. Cristo, el reino y el trono de David. En palabras de vida del gran maestro, en la página 54, hay un parafito aquí interesante. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza.
ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillantes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios comienza pequeño, pero se va a crecer para ser un gran monte para llenar la tierra. Igualmente como la mostaza es una de las más pequeñas de las semillas, pero crece para ser hasta un árbol. Entonces, tenemos algunas preguntas muy importantes para considerar. ¿Qué es el trono de David? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Cuándo debería Cristo sentarse en ello? ¿Cuáles grandes cosas pasarán cuando Él se siente sobre este trono? ¿Habrá 1000 años de paz y prosperidad sobre esta tierra, como muchos creen? ¿Habrá o no? Queremos saber. ¿Puede haber un lugar de completa paz en este mundo malvado y lleno de iniquidad? ¿Puede? Vamos a ver según la Biblia. Las naciones intentarán atacar este reino de paz. ¿Es un conocimiento de estas profecías bíblicas necesario para nuestra salud? ¿Es necesario conocer estas profecías? ¿O solamente Dios nos ama, todos vamos al cielo? ¿O es posible que Dios dice, mi pueblo fue talado por falta de conocimiento? ¿Qué dice el espíritu de profecía en cuanto a estas profecías? Vamos a comenzar con la Biblia y también vamos a buscar las evidencias en el espíritu de profecías para este tema tan importante hoy. Primera pregunta. ¿Dónde en la Biblia se habla de Cristo y el trono de David? ¿Dónde la Biblia conecta los dos? Estas dos cosas. Isaías 9, versículos 6 y 7. Vamos a considerar. Isaías, capítulo 9, los versículos 6 y 7. Dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es interesante. Aquí, prediciendo la venida de Jesús, su primera venida, cuando el niño será nacido, menciona que este niño había de sentarse sobre el trono de David. Vamos a ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos hablan de Cristo sentándose sobre el trono de David. En Lucas 1, 32 y 33, tenemos otra profecía, el Nuevo Testamento, ahora profetizando de Cristo y el trono de David. Dice aquí, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Interesante. El Nuevo Testamento también. Pero resultó que cuando Cristo llegó aquí en su segunda venida, en su primera venida, Él no se sentó sobre ningún trono. Entonces, ¿qué pasa con la profecía?
Y cuando Él regrese la segunda vez, Él va a llevar a todos los santos en el cielo por 1000 años. Y después, cuando regrese, Él va a reinar sobre toda la tierra. No sobre el trono de David, no solo una parte, sobre todo el universo. Entonces, ¿qué es eso del trono de David? ¿Esta profecía va a caer? ¿Va a fracasar? No. Vamos a ver que es algo muy importante. El trono de David. El trono de David tiene que estar donde David vivía y reinaba, en la tierra prometida. David nunca estuvo en el cielo. Cristo era siempre el rey del cielo. Entonces el cielo no tiene nada que ver con el trono de David, porque David todavía está en su tumba, según Hechos 2:29. Es más, Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Después de los 1000 años, los santos van a vivir en toda la tierra. ¿Qué pasa con esta profecía del trono de David? Es más, vamos a ver que el Señor sí dará a Cristo el trono de David y su reino no tendrá fin. Para comprender esto un poco más completamente, vamos a considerar dos citas del Espíritu de Profecía. Profetas y Reyes, la página 12. Vamos a ver qué es el plan eterno de Dios. Dios sí tenía un plan eterno. Los judíos rebeldes, las 12 tribus, Dios tuvo que esparcir de la tierra a causa de sus iniquidades. Pero no por eso que su plan fracase. La página 12 dice aquí: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirán con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Eso sí era el plan eterno de Dios, y vamos a ver que cuando Dios tiene un plan eterno, ese plan se va a llevar a cabo. Dios nunca falla. Entonces, ¿qué pasa con este plan eterno? Vamos a pasar a Profetas y Reyes 526. Y ahí vamos a ver lo que dice la inspiración. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Amén, aleluya.
y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hermanos, estas palabras son profundas. Estas palabras de inspiración explican que las profecías del pacto que Dios hizo con Abraham y con Isaac y Jacob, esas profecías no se van a fracasar, se cumplirán mediante Israel moderno, la iglesia. Y es más, los que hemos estudiado las profecías profundamente sabemos que aquí se trata de los 144,000 que van a sellarse en la iglesia remanente. Y ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Con ellos, el Señor va a comenzar y cumplir estas grandes profecías. ¿Ok? La inspiración hablando. Ahora, también eso se confirma en Salmos 105. En el libro de Salmos 105, vamos a leer versos 8 al 11. Dice aquí: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El pacto sempiterno. Ahora, uno puede hacer la pregunta: ¿estas profecías no eran condicionales dependiendo de Israel, si Israel era obediente o no? Hermanos, el plan eterno de Dios no depende de ellos. No depende. El plan eterno de Dios nunca va a fracasar. Vamos a ver aquí que es como la segunda venida de Jesús. Él dice que Él vendrá de nuevo. Entonces, Él no dice: si mi pueblo es bueno, voy a volver, o si mi iglesia va bien, voy a regresar. Él regresará, venga lo que viniere sobre la tierra. Es una promesa incondicional. Así las profecías y los planes que consideramos hoy son parte del plan eterno de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Cristo y los planes de Dios no van a fracasar. Bueno, vamos a considerar las evidencias sólidas ahora. ¿Cuándo este reino se va a establecer? Esto no se trata del reino de la gracia. El reino de la gracia comenzó con Adán y Eva en el Edén y fue ratificado en la cruz. Esto es el comienzo del reino de la gloria. Y este reino será completo cuando Cristo venga la segunda vez para llevar a sus hijos al cielo por 1000 años. Ahora vamos a las pruebas. Es fácil decirlo, pero ahora queremos ver qué es lo que dice la ley y los testimonios. Entonces, en Hechos 1, 6 y 7, los discípulos estaban tan preocupados para saber cuándo este reino había de establecerse y cuándo Cristo había de sentarse sobre el trono de David. Hechos 1, 6 al 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Jesús les dijo que eso no tocaba a ellos saber, no era su verdad presente. Ellos habían de quedar en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo para ir predicando. Pero Cristo no dijo que el reino no vendría, solamente que no les tocaba a ellos saber eso. Entonces la pregunta es,
nosotros estamos viviendo en los últimos días, cuando este reino se ha de comenzar. Daniel nos da la respuesta. Gloria a Dios. La respuesta se encuentra en la palabra profética más segura. Daniel 2:44. Dice aquí: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué pasa aquí? En los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes? Los reyes que existen hoy día en los 10 dedos de los pies. En la gran estatua de Nabucodonosor, tuvimos Babilonia, la cabeza ya pasó, Medo-Persa ya pasó, la Grecia ya pasó, Roma ya pasó como gobierno mundial, y estamos viviendo en los últimos días aquí, como también dice el espíritu de profecía. Nuestra posesión se ubica en los dedos de los pies. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? Dice, en los días de estos reyes. En los días no puede ser después. En los días no puede ser antes. En los días tiene que ser durante la vida de estos reyes. Es decir, en nuestro tiempo, mientras estamos viviendo, mientras el mundo de hoy existe, el Dios del cielo levantará. Me gusta cómo lo dice en inglés. En inglés dice set up. Va a comenzar. Y vamos a ver que eso comienza con los 144,000. Es un reino iglesia. La iglesia purificada. La iglesia remanente purificada. Estoy diciendo cosas fuertes, pero vamos a ver las evidencias en la palabra de Dios, la palabra profética más segura. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, comenzará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, Babilonia fue dejado a Medo-Persa. Medo-Persa fue dejado a la Grecia. La Grecia fue dejada a Roma y Roma al mundo presente. Pero el pueblo, la iglesia de Dios purificada aquí va a existir para siempre. Ese pueblo será trasladado en la segunda venida de Cristo. Ningún otro pueblo va a vencer a la iglesia purificada. Por eso dice, el reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mediante este reino, que representa al pueblo de Cristo, ¿ok? A Cristo en la persona de su pueblo, los 144,000, hemos visto en los estudios proféticos que hemos hecho anteriores, el estudio de Daniel 2 y la gran imagen, esta piedra desmenuzará. Y esta piedra, el pueblo de Dios, o Cristo, en la persona de su pueblo que refleje su carácter perfectamente, permanecerá para siempre. Porque nunca van a morir, van a ser trasladados en la segunda venida de Cristo. Pero lo más importante es que en los días de estos reyes, este reino será levantado, será set up, comenzará. Bueno, vamos a ver las evidencias de otros profetas y del espíritu de profecía. El espíritu de profecía ya dice que en estos últimos días, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo en la antigüedad, ese pacto será renovado, ese pacto se cumplirá en favor de Israel moderno. Efectivamente voy a leer esta cita en Profetas y Reyes 2:2-3. Profetas y Reyes 223. Dice aquí, el espíritu de profecía.
en los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Amén. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, y con las aves del cielo, y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros, y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud, y en misericordia, y en compasiones. También te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. Amén, amén. El espíritu de profecía confirma el tiempo. En los últimos días de la historia de esta tierra. Amén. Entonces, ¿cuándo este reino se va a establecer? En los días de estos reyes. El espíritu de profecía dice, en los últimos días de la historia de esta tierra, el pacto de Dios con su pueblo debe renovarse. Y eso concuerda con lo que dicen los otros profetas. También, muy importante, cuando Cristo regrese para llevar a su pueblo al cielo, ya no hay últimos días. Últimos días tienen que ver con el periodo antes que venga. Porque después que Cristo venga, hay la eternidad. ¿Verdad? Muy importante. Pasemos. Entonces, en nuestro tiempo, este reino debe comenzar. Y queremos saber si es posible que nosotros estemos en este reino, en esta iglesia purificado, este reino que es el comienzo del reino de la gloria. Amén, amén. Tremendo, tremendo. Salmo 105, los versos 8 al 11. También confirma. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén. El pacto sempiterno. Dios ha de darles la tierra la tierra prometida. A ver. Ya hemos visto que estas promesas no son condicionales y ahora vamos a ver dónde este trono se va a establecer. El trono de David, sobre el cual Cristo debe sentarse. Jeremías capítulo 30, versículo 3, versículo 24. Dice aquí, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Qué? ¿Cómo? Vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, 12 tribus. Israel y Judá. Sabemos que las 10 tribus eran esparcidas y asimiladas entre las naciones. Y hasta hoy día son consideradas las 10 tribus perdidas. Judá pasó 70 años en Babilonia. Entonces el Señor los metió en la tierra. Mataron a Cristo, rechazaron a Cristo y fueron destruidas por los romanos. Pero aquí el Señor promete que va a hacer volver 12 tribus a la tierra prometida. Los 144,000. Ajá. Son de 12 tribus. Son descendientes. Se encuentran en la iglesia remanente. Ajá. Debemos prestar aún más atención. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová. ¿Y qué más? Y los traeré a la tierra que di a sus padres. Ajá.
la Palestina. Yo no lo digo. Si yo lo digo, no tiene valor. Y la disfrutarán. Entonces Jeremías es muy claro. Vamos a ver qué dicen los otros profetas. Pero primero versículo 24. Mismo capítulo. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Amén. En el fin de los días, en los últimos días, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Amén, amén. Jeremías nos dice aquí que Él va a volver su pueblo a la tierra prometida. A ver, otros profetas. Pero otro texto de Jeremías antes de pasar a Oseas. Dice aquí, Jeremías 23. 5 al 8, aquí tenemos más detalles. Dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, nuestra justicia. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y habitarán en su tierra. La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jehová dice aquí que va a traer la descendencia de esas tribus, pero esta vez estos son el pueblo, evidentemente los 144,000, porque los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. En la Biblia dice, en su boca no fue hallada engaño. Son sin mancha delante del trono de Dios. Y aquí dice que este pueblo dirá, Jehová, nuestra justicia. Es decir, ellos tienen la justicia de Cristo. No son como los laodicenses desnudos y ciegos. No. Ya no son tibios. Estos dicen Jehová, nuestra justicia. Es decir, tienen la justicia de Cristo. No son los judíos incrédulos que habitan la Palestina hoy día, que están peleando constantemente con los árabes. No. Ni los árabes, ni los judíos incrédulos, según estas profecías, van a estar en este reino. El Señor los va a quitar, eliminar, para meter su pueblo escogido. Esta piedra desmenuzará. Cristo va a desmenuzar las naciones inicuas usando su reino. Exactamente como Daniel dice y en otras partes de la Biblia. Este estudio es tan profundo que no vamos a poder cubrir todos los detalles en esta parte 1. Pero en la segunda parte, lo que no tocamos, vamos a examinar en la segunda parte. Porque la palabra profética es dulce, es sublime, es maravillosa. Y bienaventurados los que presten atención a estas profecías. Bueno, otro profeta. Ya sabemos cuándo. Ya sabemos en la tierra que fue dada a los padres. Oseas ahora, capítulo 3, los versos 4 a 5. Oseas capítulo 3. Dice aquí, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey.
y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Cuándo? En el fin de los días, en los últimos días. Entonces el profeta Oseas también dice que estas tribus, su descendencia, sus descendientes que siguen a Cristo, van a volver y van a estar en la tierra. Van a buscar a Jehová su Dios, Cristo, y a David. Va a ser una teocracia. Trono de David. Y van a buscar a David. No el David que está en su tumba, el David en antitipo. Alguien que va a estar sobre el reino bajo Cristo. Porque nunca olvidemos, nunca debemos olvidar que Cristo es el Rey de Reyes. Entonces Cristo va a tener reyes bajo él. ¿Ok? Muy importante. En el fin de los días. Hermanos, a veces pensamos que conocemos la Biblia, pero hay grandes cosas aquí que necesitamos aprender. La palabra de Dios es como un océano. Ahora vamos a considerar lo que dice otro profeta. Pasemos a Ezequiel. Ezequiel ahora, 36. Vamos a leer de los versículos 17 al 28. Dice aquí, muy importante, un resumen histórico. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. Entonces, ¿qué él va a hacer? Su pueblo estaba en su tierra, estaban muy malvados. El Señor los esparció porque eran abominables para él a causa de sus pecados. Efectivamente, él dice, ellos eran como inmundicia de menstruosa. Pero cuando ellos eran esparcidos entre las naciones paganas, también profanaban el nombre de Jehová cuando la gente decía, eso es el pueblo de Jehová. Entonces, el Señor está por hacer algo para que todas las naciones respeten su santo nombre y para que sepan quién es Jehová. Y todo eso en tiempo para salvar a los fieles que han de salir de entre estas naciones, la grande multitud, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Leyendo. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Muy importante. Cuando Cristo llega la segunda vez, todos los impíos quedan destruidos por el resplandor de su gloria. Pero aquí, Él establece su reino y su pueblo está allí y las naciones están allí para ver
cómo Él santifica a su pueblo y las cosas que van a pasar aquí. Por eso dice aquí, cuando seas santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y os traeré a vuestro país. Otro profeta hablando, una profecía que ha de cumplirse. Leyendo, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatuas, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. En los otros versículos, en el mismo capítulo, dice que hasta va a multiplicar los hombres, el número de ellos. Eso no puede pasar después que venga Jesús, porque después que venga Jesús no hay más multiplicación, no hay más nacimientos ni muertos entre los fieles. Entonces, ellos van a habitar en la tierra que Dios dio a los padres. La tierra de Palestina es muy especial. Es el centro de la tierra. Es un lugar donde la luz del ángel de Apocalipsis 18, la luz del fuerte clamor, puede fácilmente alcanzar a todos los países de la tierra, y donde la gente puede salir de Babilonia para llegar a la iglesia purificada durante el fuerte clamor. Entonces, por eso el diablo mete su pueblo allí peleando por la tierra palestina. Pero ni los árabes ni los judíos incrédulos, solamente la gente convertida a Cristo Jesús, que siguen al Cordero por donde quiera que va, solamente ellos van a tener, estar en este reino, van a disfrutar del reino. Y hermanos, si nosotros como adventistas del séptimo día queremos participar en esta iglesia purificada, si no queremos ser vomitados de la boca del Señor por ser tibios, tenemos que prestar atención a estas grandes verdades. Estas verdades que tienen que ver con el día de Jehová, grande y terrible. Grande para los fieles, los purificados, y terrible para los laodicenses tibios, que van a ser vomitados. Tenemos también la palabra profética más segura. No pongamos confianza en hombres, sino prestemos atención a estas grandes profecías de la palabra de Dios. ¿Cuáles condiciones maravillosas existirán en el reino? ¿Cuáles cosas tremendas van a estar en el reino? Isaías 11, 6 al 9. Queremos examinar condiciones que van a mostrar el comienzo de la gloria. Tremendo. Isaías 11, 6 al 9. Prestemos mucha atención, hermanos. Dice aquí: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El león va a comer hierba. Y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid.
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La primera pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde pasa eso? ¿En el cielo no? ¿O en la tierra nueva no? A ver, en el cielo sabemos que todo está en paz y armonía. Todo. Pero aquí este pasaje no está hablando del cielo. Dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces, uno puede pensar, ok, entonces se trata de la tierra nueva. No. ¿Por qué? Porque aquí menciona niños de pecho. ¿Quién es un niño de pecho? Un niño recién nacido que está todavía amamantando, ¿no? En la tierra nueva habrán niños recién nacidos. Después de pasar 1000 años en el cielo. No. Según Lucas 20, podemos ver que no. Jesús dice, vamos a ser como los ángeles. No habrá más multiplicación. Léase Lucas capítulo 20, de los versículos 27 hasta 36. No habrá más muertos, no habrá más nacimientos, nada de eso. Vamos a ser como los ángeles. Entonces, este pasaje tiene que pasar antes. En el reino, en la iglesia purificada. Amén. ¿Qué va a pasar? Leemos una vez más. La Biblia lo dice. Y si se lee el resto de Isaías 11, vamos a ver en aquel día, las cosas que van a pasar. Los gentiles van a buscar este reino y muchas de esas cosas van a pasar. Entonces, es en los últimos días de la historia de este mundo cuando el pacto de Jehová se va a renovar con su pueblo. Con razón, el espíritu de profecía dice, mediante el Israel de hoy, el Señor cumplirá todas las promesas del pacto. Esa es una de las promesas del pacto que Jehová hizo con su pueblo en la antigüedad. El plan eterno de Dios no va a fracasar. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y el león, como el buey, comerá paja. Hasta el león va a ser vegetariano. Interesante. El leopardo no va a comer el cabrito. El lobo no va a comer los corderos. El niño va a poder jugar con víboras. Hay algunas víboras tan venenosas como la mamba negra, que si le muerde, le pica, en minutos puede morder. Minutos. Pero ¿sabe alguna cosa? Dice aquí, hasta un bebé va a jugar con las niñas, con las víboras. No van a necesitar Pokémon, que es diabólico. Van a poder jugar con los animales que Dios ha creado, como en el arca. ¿Sabe algo? Sí, eso resulta un poco difícil de creer. ¿Qué pasó en el arca de Noé? ¿No había ahí dos tigres, 2 leones, 2 osos, 2 leopardos y 8 personas solamente? Un tigre puede comer 8 personas en 2 meses. Y pasaron más de 1 año en el arca, si se lee Génesis 7, 8 y 9. Más de 1 año. Y todos los animales que entraron, todos salieron. No había muerte, no había accidente, nada de eso. Ninguno hacía mal uno al otro. Había paz y armonía. Mientras que afuera del arca había destrucción, el diluvio. Este reino va a ser el arca antitípico. Amén. Dentro de los confines de este reino habrá paz y prosperidad, mientras que afuera
habrá plagas y destrucción y toda clase de mal. Pero Dios provee un lugar de seguridad para su pueblo fiel, para que cuando digan, salid de Babilonia, hay un lugar de seguridad. Porque los que están en Babilonia, según Apocalipsis 18, van a recibir las plagas. Entonces, Dios guarda a su pueblo en un lugar donde no habrá las plagas. Como en tiempo de Noé, cuando había diluvio y destrucción por todos lados, Él había provisto un arca para su pueblo. Grande es el Señor nuestro Dios, ¿ok? Grande. En los días de estos reyes, ¿ok? Muy bien. Hay otra razón por qué estas grandes cosas van a pasar en el reino ahí. Menciona en Oseas capítulo 2, versículo 18. Estamos terminando, pero estos puntos son muy importantes. Si queremos estar en el reino, ¿cuáles grandes cosas van a pasar? Aquí habrá paz y prosperidad hasta entre los animales. ¿Y por qué? La Biblia dice aquí en Oseas 2, 18. Dice aquí. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Dios va a decir a los animales, va a hacer un contrato, una alianza con los animales. El Señor va a decir, tigres, leones, mambas, víboras, este pueblo es mi santo pueblo. Todos los que están en este arca antitípico, en el reino, no les toques. Y los animales van a decir, amén, Señor Jehová, vamos a obedecer. No habrá mal ni daño en todo el santo monte del Señor. Y ya el Señor nos dio una demostración en el arca de Noé. Y esto va a ser aún más glorioso porque el Señor hará un pacto con los animales. Siempre yo he tenido un deseo de jugar con el tigre y con el león, pero no me atrevo hoy. Pero si soy fiel, voy a estar ahí para jugar con el león, el tigre y la mamba también. La famosa mamba mundial. Hermanos, tenemos que estar ahí porque grandes son los planes y buenas cosas que el Señor Dios tiene para su pueblo. Un texto antes de terminar. Isaías 2, 2 al 4. Otro profeta habla de estas grandes cosas. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. No habrá más guerra entre el pueblo de Dios en el reino. Nación contra nación, no. Los blancos, los morenos, los hispanos, todos van a estar en armonía perfecta. Animales con humanos, humanos con humanos y con animales, armonía perfecta como en el arca. Y aún más glorioso, hermanos, grandes son las cosas que Dios ha planificado para su pueblo en esta tierra. No tenemos que esperar hasta que venga Jesús. Aún antes que venga, Él va a comenzar. Pero necesita un pueblo santo y puro, no un pueblo tibio, lleno de justicia propia. Necesita un pueblo que tiene la justicia de Cristo. La última cita aquí. El espíritu de profecía nos comparte algo, explica
la condición de la iglesia que termina la obra. Es esta iglesia purificada, llamado el reino iglesia, que termina la obra con tremendo poder, más que en tiempo de los apóstoles. Profetas y Reyes 535. Dice aquí: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Eso es la condición de la iglesia que termina la obra. No desnuda, sino revestida de la armadura de la justicia de Cristo. En su conflicto final. Después que venga Jesús, no hay conflicto final. Después que venga Jesús, 1000 años en el cielo, nunca más tenemos problemas con el diablo. Pero aquí es el fuerte clamor. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. ¿En qué condición? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Es esta iglesia la purificada, el reino. En los días de estos reyes, el Dios del cielo comenzará un reino que jamás será destruido. Hermanos, es nuestro privilegio estar allí. Una oración para terminar. Amantísimo Padre Celestial, santificado sea tu santo nombre. Estamos agradecidos por este privilegio de conocer estas grandes profecías que tratan el día de Jehová grande y terrible y las gloriosas promesas del pacto que, según el espíritu de profecía, mediante el Israel de hoy, el Señor cumplirá todas las promesas del pacto. Bendice una vez más todas las personas que escuchen, que miren este video. Ayúdanos a seguir al Cordero por donde quiera que va, para que nos podamos contar entre los fieles 144,000 quienes van a constituir el comienzo, el núcleo de este reino. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hasta la próxima vez, cuando vamos a tener la parte 2 de este grande estudio, porque hay muchas cosas más maravillosas en la santa palabra de Dios. Que Dios los bendiga ricamente.